Dios les bendiga. Vamos a continuar ahora con el tema de la iglesia como organismo. Vamos a hablar sobre una introducción a algunos de los paradigmas del iglecrecimiento, 8 características cualitativas de una iglesia, el factor mínimo, no se preocupen si algunas de estas cosas todavía no saben lo que son, y por último los 6 principios bióticos del crecimiento, ¿ok? Vamos a comenzar sobre el texto que se utilizó, es el texto que les compartí en PDF a algunos de los compañeros de clase. Durante los últimos 10 años se examinaron más de 1000 iglesias en 32 países en los 5 continentes y se recopilaron así más de 4 millones de respuestas que fueron elaboradas y valoradas con criterios científicos y estadísticos. Producto de esta investigación sobre iglecrecimiento, se elaboró el texto del que les estoy hablando. Es quizás la investigación sobre iglecrecimiento más grande que se haya hecho en la historia hasta ahora. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre el paradigma tecnocrático. ¿Qué es esto de tecnocracia? De alguna forma, el paradigma tecnocrático es aquel que pretende avanzar mediante el uso de la técnica y de la tecnología, de los recursos o de los medios. De manera que hay 2 paradigmas principales. Está el paradigma tecnocrático y el paradigma espiritualista. Por un lado, aquellos que creen que la iglesia puede crecer, reproducirse, moverse a través de cierta metodología, a través de cierta estrategia, a través de cierta forma. Y por otro lado están aquellos que piensan que mediante oración pura es que la iglesia avanza y crece. El paradigma tecnocrático es bastante bien ilustrado con la imagen que viene en pantalla. Imaginen a un par de hombres llevando una carreta de llantas circulares, pero que tiene llantas cuadradas cuesta arriba. Dirán, bueno, qué complicado, quizás qué torpes son aquellos hombres, pudiendo utilizar algunas de las ruedas circulares, cambiarlas por las que tienen y funcionaría mucho mejor. Ahora, es verdad que hay resistencia espiritual natural al evangelio. O sea, en el mundo hay resistencia al evangelio. En el mundo hay resistencia espiritual a la propagación del evangelio. Ya de por sí es una tarea muy complicada, pero Dios ha provisto de los medios necesarios para edificar su iglesia. Muchas veces hacemos más dura una tarea ya de por sí difícil. Yo creo que Dios nos ha dotado de las herramientas necesarias para que la iglesia crezca y avance de una forma natural. El paradigma que abordamos ahora es de una forma biótica o biológica. Entonces, en este sentido, el paradigma tecnocrático establece que a través de métodos y técnicas, pero muchas veces no son suficientes. Muchas veces estos métodos no son tampoco replicables. Quizás hay alguna iglesia, alguna mega iglesia o algún autor que proponga una metodología y para su circunstancia particular sea válida, pero no sea válida para la circunstancia de mi iglesia o para la circunstancia de tu iglesia o para iglesias de otras latitudes o regiones o culturas. Entonces, ¿qué es el desarrollo natural de la iglesia? Es un enfoque biótico del crecimiento de la iglesia. Es aplicar los principios del crecimiento natural, orgánico y multifactorial de la naturaleza a la iglesia, vista también como organismo. La teología natural puede ser problemática aplicada a la teología propia. ¿Qué es esto de la teología natural? Es hacer teología a partir de la naturaleza, a partir de la revelación general. Ustedes saben que la revelación general es toda la creación que nos rodea, es
Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Entonces, pasajes como esos nos muestran que Dios manifiesta su gloria, se manifiesta a sí mismo, se revela a sí mismo mediante la naturaleza. Entonces, sin duda podemos aprender de la naturaleza. Dice por ahí algún científico que todo avance científico para explicar el mundo es un avance científico para aprender sobre Dios. En ese sentido, la naturaleza revela algo del carácter divino, pero la teología natural es problemática aplicada a la teología propia. Hay cosas de Dios que no se pueden saber si no es mediante una revelación. Es decir, por más contacto que tengamos a las montañas, a los atardeceres, a las estrellas, a las moléculas, más conocimiento que tengamos sobre ciencia, biología, química y geotécnica y todas las cosas científicamente que científicamente explican este mundo, aunque tengamos esos conocimientos, hay cosas de Dios que no podríamos saber. Por ejemplo, su carácter moral, su personalidad. Esas cosas solo las podemos saber a través de una revelación particular de la Escritura. Así que la teología natural, así como la explico, tiene sus limitaciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos usando de esta teología natural? La estamos utilizando para explicar uno de los mecanismos que existen, que es la iglesia, visto desde una perspectiva biótica, orgánica. La iglesia es una organización, sí, pero también es un organismo que crece, que se reproduce, que avanza. Entonces, podemos aprender bastante de los principios bióticos que existen en la naturaleza. Ahora, uno de estos es el potencial biótico. ¿Qué es el potencial biótico? Es la capacidad inherente de un organismo o de una especie de reproducirse y sobrevivir. Es un plan de Dios para todo lo vivo, su supervivencia, su crecimiento y su reproducción. Por eso existen los mecanismos que existen en la naturaleza. Ahora, es importante saber que no se puede producir o forzar el crecimiento. Lo que está a nuestras manos es reducir al mínimo la resistencia del medio ambiente para crear las mejores condiciones posibles que favorezcan el desarrollo. Es decir, no se puede forzar el crecimiento. Una mujer embarazada, no hay cosa que nosotros podamos hacer para acelerar la formación de órganos del bebé, ni acelerar su maduración en el vientre. Entonces, lo más que podemos hacer es sacarlo un par de meses antes de tiempo, pero no aceleramos su formación. Nacen, les llamamos prematuros, porque faltó cierto tiempo de maduración en el vientre. Entonces no se puede producir ni forzar el crecimiento. El crecimiento sucede cuando va a suceder. El crecimiento se dará por sí mismo. Dice la palabra en 1 Corintios: el Señor es quien da el crecimiento. ¿Pero qué es el potencial biótico? Es la capacidad de todo lo vivo de crecer. Todo lo vivo crece. Ahora, eso significa que si nosotros adaptamos el medio ambiente o generamos condiciones propicias, el crecimiento se va a dar. Si nosotros generamos el medio ambiente y las condiciones necesarias para que las leyes naturales funcionen libremente, el crecimiento se va a dar. Por eso dice aquí que lo más que está en nuestras manos es producir o reducir al mínimo la resistencia del medio ambiente. Generar las condiciones apropiadas, vaya. El principio por sí mismo es en el que se basa gran parte de toda esta concepción, este paradigma. En Marcos 4, del 26 al 29, se habla una parábola
en el cual el hombre puede... Es más, vamos al texto de Marcos. Si tienen ahí su Biblia en el video viéndome, búsquenla, abran su Biblia ahí en Marcos 4, del 26 al 29. Lo leo para ustedes. Dice de la siguiente manera: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este texto nos muestra que el hombre puede y debe sembrar y debe cosechar. El hombre puede dormir y levantarse. Eso quiere decir estar al pendiente del fruto. Lo que el hombre no puede hacer es producir el fruto. El fruto se da por sí mismo. Primero dice ahí, primero semilla. Dice, primero semilla que brota y que crece y lleva fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y después fruto. En este sentido, el sistema por el cual se produce el crecimiento es algo que está fuera de las manos del que siembra y del que cosecha. El crecimiento siempre lo da Dios. En griego se utiliza la palabra autómate, que significa automático, es decir, se da por sí solo o por sí mismo. En la Biblia, cuando dice que las cosas se hacen automáticamente, quiere decir que es Dios el que las hace. Estamos hablando no de un automatismo, sino un teomatismo. Dios es quien hace las cosas. Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué hace el hombre? El hombre siembra, el hombre riega la tierra, el hombre cosecha, el hombre está al pendiente del fruto, duerme y se levanta, está al pendiente del fruto, y cuando crece el fruto el hombre lo corta, pero él no produce el crecimiento. Entonces hay que ser conscientes de esto. Ahora, el paradigma biótico de un desarrollo natural de la iglesia surge de 3 fuentes de investigación. El texto del hermano Schwartz dice que obtuvo este sistema a partir de 3 fuentes de investigación. Los estudios empíricos que realizó en más de 1000 iglesias alrededor del mundo en los últimos 10 años. Observación natural, es decir, observación de los sucesos en la naturaleza, cómo crece una semilla, cómo crece un sistema biológico, y la revelación bíblica, es decir, qué dice la Biblia al respecto. Esas 3 son las fuentes de esta investigación. Y las diferencias con otros paradigmas de crecimiento son interesantes. Por ejemplo, el hermano Schwartz, que es el que plantea esto, rechaza todo planteamiento pragmático y ateológico. Un planteamiento pragmático es el del fin justifica los medios. Si esto me funciona, entonces esto ha de hacerse. No importa si es moral, si no es moral, no importa si es manipulatorio o no, no importa si quizás lastimo a algunas personas, si logro que la iglesia crezca con esto, está bien. No importa si uso los recursos del mundo y no los de Dios, vamos a hacer que la iglesia crezca sí o sí por la manera que sea. Ese es el planteamiento pragmático. Hay iglesias que adoptan este planteamiento y dicen, pues no sé de qué manera, pero vamos a hacer que la iglesia crezca. Ahora, el paradigma del hermano Schwartz no es así. Obviamente no se busca transgredir ninguna línea moral. Al contrario, hacerlo todo conforme al programa de Dios. Otros paradigmas hacen mucho énfasis en el criterio cuantitativo, es decir, la cantidad de la gente, cuánta gente, el número de la gente, como si el número fuera lo que determinara el crecimiento o no. Ahora, el propósito es crecer
en cantidad, el propósito es aumentar la membresía. Pero el paradigma del hermano Schwartz prescinde conscientemente del criterio cuantitativo, es decir, no se basa tanto en cuánta gente, sino él habla de un criterio cualitativo, la calidad de la iglesia. Si la calidad de la iglesia es buena, la iglesia va a crecer sola, en automático. Ese es el secreto del paradigma. Ahora, no pretende producir crecimiento, sino otorgar las condiciones para que los automatismos de Dios tomen su curso. Y coloco ahí los tres distintos paradigmas. El paradigma tecnocrático hace énfasis en instituciones, en programas, en métodos, los cuales se sobrevaloran. El paradigma espiritualista infravalora instituciones, programas y métodos y hace énfasis en la oración. Ahora, no estamos en contra de la oración, ni estamos en contra de que se busque a Dios, pero como lo vamos a ver más adelante, la espiritualidad ferviente es solo uno de los aspectos del crecimiento. Ahora, el paradigma biótico, que es el que propone el hermano Schwartz, plantea basado en el desarrollo natural, es decir, en una perspectiva biótica de la iglesia. Ahora, diferencia entre modelos y principios. Casi toda la literatura de crecimiento se basa en modelos. ¿Qué es un modelo? Es algo que alguien hace bien y que tratan de copiarse otras iglesias. Es decir, una iglesia, una mega iglesia, presenta su método, presenta su modelo, dice yo hice esto en mi iglesia, en mi país. Hice este sistema de líderes, este sistema de ujieres, este sistema de cultos, lo implementamos de esta manera y nos funcionó. Crecimos tantos por ciento desde que se implementó. ¿Qué hacen otras iglesias? Dicen, a esta iglesia le funcionó este método, pues voy a implementarlo en mi iglesia. El mismo sistema de líderes, mismo sistema de cultos, misma forma de organización, con la esperanza de crecer de la misma manera que ellos. Ahora, ese es un modelo. Un modelo procura la imitación, que otros hagan exactamente lo mismo que hizo aquella persona en aquella iglesia, esperando los mismos resultados. Lo cierto es que el crecimiento es algo multifactorial. O sea, hay tema de cultura, hay tema de principios, y cosas que no son necesariamente aplicables. Es decir, la circunstancia de esa iglesia no necesariamente coincide con la circunstancia de mi iglesia. A lo mejor a la iglesia de ellos les faltaba una buena estructura y hicieron su buena estructura y crecieron. A lo mejor a la iglesia, a nuestra iglesia lo que nos falta es oración. Quizás orando se puede solucionar muchos de los problemas. Y viceversa, hay muchas circunstancias que no coinciden con las nuestras. Entonces, un modelo que procura la imitación no es efectivo, generalmente no funcionan. Y lamentablemente se menciona que casi toda la literatura de crecimiento se basa en modelos. Gente en casos de éxito que vende su metodología o su modelo como la forma o el secreto del éxito del crecimiento. Ahora, lo que se pretende hacer aquí, mis hermanos, a base de esta investigación de 1000 iglesias, es extrapolar principios. ¿Qué es un principio? Un principio estudia, en este caso, 1000 iglesias y abstrae la información. ¿Qué quiere decir? Lo que a unas les funciona, a otras no les funciona, a otras más o menos les funciona, y abstrae los resultados, y de los resultados se elaboran principios. Estos principios sí son universalmente aplicables, no importa dónde, no importa quién, no importa cuándo, el principio, si se cumple, funciona. Y una vez que se establece el principio, ahora se aplica individualmente. El principio se aplica de acuerdo al contexto de la iglesia, a las circunstancias especiales de la iglesia, a la cultura especial del país donde es esta iglesia. Entonces los principios se pueden individualizar, culturizar.
los modelos no. Entonces, a nosotros no nos gustan los modelos y generalmente los modelos no tienen mucho resultado, pero los principios pueden tener mucho resultado. Ahora, ¿es el crecimiento el criterio apropiado? Observen cómo en esta gráfica, calidad y cantidad, hay 4 cuadrantes. El primer cuadrante es una iglesia, bueno, los 2 cuadrantes superiores pertenecen a una iglesia con alta calidad. Observen aquí, una iglesia con alta calidad en su forma de hacer iglesia. En los 2 cuadrantes inferiores es una iglesia de baja calidad. Es decir, hay cosas que se pueden mejorar mucho en su forma de hacer iglesia. Ahora, en los 2 cuadrantes del lado izquierdo están las iglesias que decrecen, es decir, pierden membresía. Tanto hay iglesias de baja calidad como de alta calidad que con el tiempo pierden membresía, es decir, en lugar de ganar miembros, pierden miembros. Y del lado derecho, de los 2 cuadrantes del lado derecho, hay iglesias que se mantienen creciendo. Cada año ganan miembros, ganan más miembros. Observen cómo el ideal es el cuadrante superior derecho, una iglesia de alta calidad que se mantiene creciendo. Ahora, estos cuadrantes los vamos a utilizar, por ejemplo, para poder darnos cuenta los factores que intervienen en el crecimiento de la iglesia. No todas las iglesias en crecimiento pueden catalogarse como buenas iglesias. Hay iglesias que crecen por métodos y estrategias del mundo. Entonces, no todas las buenas iglesias, no todas las iglesias que crecen pueden catalogarse como buenas iglesias. Pero estadísticamente, la gran mayoría de las iglesias que son buenas iglesias de alta calidad experimentan crecimiento. Observen esta gráfica. En esta gráfica están estos 4 cuadrantes y observen cómo una iglesia de baja calidad generalmente decrece. Una iglesia de alta calidad se mantiene en crecimiento. Este es lo más común. Una iglesia de alta calidad crece. Ese es el paradigma que propone el hermano Schwartz. Ahora, dentro de la investigación de las 1000 iglesias que se estudiaron en los 5 continentes, se elaboraron muchísimas preguntas, más de 4 millones de respuestas y se estudiaron a computadora por metodología científica. Se encontraron que los 8 factores que más intervienen en el crecimiento son factores cualitativos, o sea, factores que determinan la calidad de una iglesia. Estos factores son el liderazgo capacitador, el ministerio según dones, la espiritualidad ferviente, estructuras funcionales, el culto inspirador, células integrales, evangelismo según necesidades y relaciones afectivas. Los voy a explicar rápidamente, cada uno merecería su diapositiva, pero por cuestiones de tiempo y de celeridad de la clase no lo hicimos así. El ministerio capacitador consiste en que el liderazgo no solamente es un liderazgo que dirige, que ordena, que organiza. Es un liderazgo que capacita a nuevos líderes. Es decir, que prepara gente para que ocupen el lugar que ellos tienen. Preparan gente para que ocupen el liderazgo también. Entonces, este liderazgo capacitador es un elemento fundamental del crecimiento. El ministerio según dones quiere decir que cada uno de los que tienen un don, un talento o un ministerio, lo ejercen y en las áreas en las que les corresponde. Por ejemplo, si alguien es muy buen maestro, en esa iglesia lo tienen dando clases. Entonces, quizás no es bueno predicando, en esa iglesia no predica. En esa iglesia predica el que es bueno predicando. Entonces, cada uno se desarrolla en el área en la que tiene dones y talentos. Entonces, en estas iglesias se preocupa mucho por identificar nuestros propios dones, trabajarlos y hacerlos crecer. Y que cada colaborador está donde está su don. O sea, es muy extraño encontrar gente que no tiene ese talento trabajando en esa área. O sea,
El ministerio según dones quiere decir que donde tienes el don es donde tienes el área de servicio, donde sirves en la iglesia. La espiritualidad ferviente es el ánimo, el ímpetu, la calidad de la vida de oración. Son iglesias que buscan a Dios, donde la gente busca a Dios, donde la gente tiene una vida personal, devocional de alta calidad. Es decir, la gente se mantiene ferviente, de manera personal. Es muy distinto el fervor en el culto con todos, con toda la gente, a el fervor personal. La espiritualidad ferviente quiere decir que las personas viven su fe con convicciones muy firmes, muy fuertes, y las viven de forma muy apasionada. Eso quiere decir que seguramente en donde quiera que anden los tachan de religiosos o de fanáticos. Es una espiritualidad muy ferviente. Ahora, incluso en las sectas puede haber espiritualidad ferviente. De hecho, es la base del crecimiento de muchas sectas. La gente está embebida en el culto sectario en el que pertenece y es muy ferviente y devota en esa creencia. También se puede ser ferviente en una creencia errada. Pero una de las características de la iglesia que crece es que sus miembros son fervientes en el área en la que están. También se habla de estructuras funcionales, es decir, dentro del organigrama de la iglesia, los puestos de trabajo, las áreas de trabajo, los departamentos, las sociedades, los ministerios, todo la estructura con la que funciona la iglesia y con la que lleva a cabo los proyectos es una estructura funcional. Eso quiere decir cumple su propósito. Ahora, hay veces que las estructuras no funcionan realmente y una iglesia que se mantiene revisando sus estructuras es una iglesia que tiene potencial para crecer. Culto inspirador quiere decir que el servicio dominical es la experiencia cumbre de la semana del cristiano. Es decir, es un culto donde los creyentes reciben palabra, reciben alimento, sienten la presencia del Espíritu, se sienten consolados, se sienten amados y participan de la adoración. Ahora, hay iglesias en las que, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo no siento la presencia de Dios en esa iglesia. Hay personas que podrían contestar a eso. Pues es que ese es tu problema. La presencia de Dios se siente en todos lados. Sí, la presencia de Dios se siente en todos lados. Pero seguramente en la iglesia en la que se dice que no se siente la presencia de Dios, o la iglesia en la que se dice que los cultos son muy normales, muy planos, seguramente es una iglesia que no se preocupa por hacer de su culto una experiencia inspiradora, donde tanto la palabra como la adoración, como todos los demás elementos del culto, contribuyen a que la persona esté en un lugar, en un momento adecuado para experimentar la presencia de Dios. O sea, todo debe de contribuir a eso, a que el culto realmente inspire a las personas. Un culto a lo mejor donde no se planifica bien las alabanzas, donde los músicos no ensayan, donde el pastor hace el sermón a último minuto, sin un buen estudio de la palabra, quizás no llegue a ser una experiencia inspiradora en el culto del servicio. Entonces, una iglesia que se mantiene creciendo es una iglesia cuyo culto es la experiencia cumbre del cristiano en la semana. Células integrales, una iglesia que tiene grupos celulares y los grupos crecen y se multiplican. Evangelismo según necesidades. Según esta investigación, toda la iglesia hace evangelismo, aunque no todos sean evangelistas. Hacen evangelismo, y me refiero a contribuyen con su don específico para el evangelismo. Por ejemplo, si una hermana
es buena cortando el pelo, en la campaña evangelística va y dona cortes de cabello gratis. Y la gente se acerca por su corte de cabello y ahí alguien le predica. Sí, quizás ella no es la que predica, quizás ella no es la evangelista, quizás ella no toca en la alabanza, quizás ella solo corta el pelo, pero contribuye con su don al evangelismo. Y así podríamos seguir con los ejemplos. O sea, no quiere decir que todos anden predicando como evangelistas, quiere decir que todos contribuyen con su don y con su talento al evangelismo. Relaciones afectivas. Se habla de un coeficiente de amor o de afecto en las iglesias. Una iglesia donde los creyentes tienen relaciones afectivas profundas fuera de la iglesia con esos creyentes, es decir, no solamente conviven en la iglesia, conviven fuera de la iglesia, salen a comer, salen a divertirse, conviven juntos más allá de las reuniones de la iglesia. Eso significa que no solamente son hermanos en Cristo, sino que son amigos, están vinculados como amigos. Esto implica que la iglesia también es beneficiada. Cosas como que el pastor conoce las necesidades de las ovejas, cosas como la risa en las conversaciones, que tanto se ríe la gente con sus hermanos en forma de broma, de risa agradable, tiene que ver con qué tanto afecto hay dentro de la congregación. Entonces una iglesia que tiene muy buenas relaciones afectivas es una iglesia con potencial de crecimiento. Ahora, estas 8 características determinan el crecimiento de la iglesia. Ahora, no debe faltar ninguna de ellas. No hay ningún factor que por sí solo determine el crecimiento de la iglesia. La iglesia crece en la medida en que todos los factores crecen por encima de la media. Las iglesias en crecimiento tienen una calidad superior a la media, arriba del 50%. El crecimiento se puede dar por otros medios que no sean el mejoramiento cualitativo. Y bueno, estas son algunas de las conclusiones producto de la investigación. La primera conclusión que les mencioné es que las iglesias en crecimiento tienen una calidad superior. Una iglesia de muy buena calidad es una iglesia que seguramente crece. ¿Qué otra conclusión se dio? El crecimiento también se puede dar por otros medios, o sea, no necesariamente el mejoramiento cualitativo. Se pueden usar estrategias de marketing, se pueden utilizar otros medios para crecer. Ahora, el crecimiento de ese tipo no es perdurable, no es un fruto verdadero, pero se puede dar. Ahora, todas las iglesias que alcanzaban un nivel cualitativo de 65 en las 8 características se mantenían creciendo. Esto es impresionante. Casi todas, por no decir cerca del 100% que llegaba al 65 en los factores cualitativos, era una iglesia que se mantenía creciendo. Y aquí les menciono la hipótesis 65. Para ser estadísticamente correctos, el 99.4% de las iglesias que alcanzan el nivel 65 en sus características cualitativas crecen. Ahora, esto no es extraño de explicar teológicamente. Imagínense una iglesia donde sus líderes están comprometidos en discipular y capacitar a otros, donde cada uno sirve con el don y el ministerio que Dios le dio. Una iglesia donde la mayoría vive su fe de manera ferviente y apasionada, cuyas estructuras hacen funcionar los proyectos de la iglesia, y donde los cultos son la experiencia cumbre de la semana para cualquiera que asista. Una iglesia donde todos contribuyen a la gran comisión con sus respectivos dones y donde las reuniones celulares crecen y se multiplican intencionalmente. No es difícil explicar que una iglesia así crezca. Ahora, esto no es una fórmula mágica y no es para nada sencillo llegar al 65 en ninguna de estas áreas. Entonces, a veces uno podría, a la hora de leer esta literatura, pensar que es muy sencillo. No, es difícil lograr cada una de estas cosas excelentes. Miren,
Aquí hay 3 iglesias graficadas y aquí hay un 65 y aquí están las características. Liderazgo capacitador, ministerio según dones, etcétera, 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 etcétera. Entonces aquí se está evaluando cada una de las características y se evalúa la iglesia A, la iglesia B y la iglesia C. Yo les preguntaría, de estas 3 iglesias, ¿cuál es la iglesia que creen que se mantenga creciendo? Pongan pausa al video, mediten y respondan. Muy bien. La iglesia que se mantiene creciendo es la C, porque todas sus características están en 65 o por encima del 65. La iglesia a lo mejor tiene más, hasta el 80 en una de estas áreas, pero tiene 55 en otra. Entonces, esta iglesia no se mantiene o no es constante en su crecimiento. Las 8 características deben de estar por encima del 45. El mismo caso es el de la iglesia A. Tiene una por debajo del 65 y tiene otra muy por encima. Pero lo ideal es que todas estén por encima del 65. Esta iglesia con seguridad pertenece a este 94% de las iglesias que alcanzan o que crecen. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre iglesias grandes y pequeñas. Está estadísticamente comprobado que las grandes iglesias y las pequeñas iglesias ganan numéricamente las mismas personas. Es por eso que el porcentaje de crecimiento se reduce. Observen esta gráfica. Una iglesia entre 1 y 100 personas, una iglesia por ejemplo de 51 personas, en un año aumenta 83. Aumenta a 83, es decir, aumenta 32 personas en membresía. Una iglesia entre 100 y 200 personas, de 136 pasa a 168, aumenta 32 personas. Una iglesia de 200 a 300 miembros aumenta de 226 a 265, aumenta 39 personas. Y una iglesia entre 300 y 400, de 330 aumenta 355, es decir, aumenta 25 personas. Observen cómo la cantidad de miembros que aumenta cada iglesia es más o menos la misma. Esta iglesia aumenta un poquito más, la más grande aumenta un poquito menos, de hecho. Ahora, pero todas aumentan entre 25 y 39 miembros. Ahora, puede decirse que no importa el tamaño de la iglesia, crecen la misma cantidad de personas. Eso hace que una iglesia de 51 miembros, al aumentar 32, crece un 63%. Una iglesia de 400 personas, que crece lo mismo, crece un 7% en relación al resto del cuerpo. Entonces, esto nos lleva a concluir que, por ejemplo, 2 iglesias de 200 personas llevan más del doble de almas a Cristo que una iglesia de 400 personas. Esto nos hace ver que es más importante la cantidad de iglesias que la cantidad de personas por iglesia. Y esto corresponde muy bien a un paradigma pentecostal. Los pentecostales típicamente tenemos o hacemos énfasis en la plantación de nuevos centros de predicación, de nuevas iglesias, más que en iglesias o que en mega iglesias. Miren, por ejemplo, ahora un ejemplo de una mega iglesia: porcentaje de crecimiento de iglesias enanas de 32 personas a iglesias, a mega iglesias. Bueno, una iglesia enana entre menos de 100 personas y una iglesia o una mega iglesia es de más de 1000 personas. 3000 personas es la que se utiliza en este ejemplo. Observen que en 5 años, una iglesia pequeña crece 32 personas. En esos mismos 5 años, una mega iglesia crece 112 personas. Ahora, sí, en proporción uno dirá, bueno, la iglesia pequeña
ganó menos personas que la mega iglesia. Sí, pero observen esto, imaginen, si en lugar de una iglesia de 3,000 personas, que gana apenas 112 personas en 5 años, con esas 3,000 personas tuviéramos 56 iglesias pequeñas, entre 50 y 60 miembros, esas 56 iglesias en esos 5 años ganarían 1,700 personas, 1,800 personas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las mega iglesias o las iglesias que son demasiado grandes no propagan el evangelio con la misma velocidad, con la misma aceleración, con lo que lo haría la misma cantidad de iglesias pequeñas. Y no estoy hablando de que no crezcamos o de que nunca tengamos iglesias grandes. No, una iglesia puede crecer. A lo que yo estoy hablando es sobre el paradigma del crecimiento. Lo vamos a ver más adelante. Pero el crecimiento biológico tiene un tope biológico. Por ejemplo, yo mido 1,78 de estatura. Entonces, yo nací pequeñito y fui comiendo, fui durmiendo, fui haciendo ejercicio, fui alimentándome y mi cuerpo creció hasta su madurez al 1,78 m. Y yo ya no puedo crecer más. Tengo 20 y tantos años, ya no puedo crecer más. Entonces, mi crecimiento llegó a un tope biológico. Ningún ser humano crece infinitamente, ninguna planta crece infinitamente, nada en el mundo biológico crece desmedidamente. Siempre hay un tope biológico, después de lo cual se requiere la reproducción. Entonces, la iglesia debe crecer y crecer y crecer hasta donde se pueda, a partir de lo cual se tiene que buscar generar más iglesias, nuevas iglesias. Entonces, ahora, en cuanto al ejercicio de los dones, vemos que también decrece los creyentes que participan con sus dones en el culto. En una iglesia pequeña de 100 personas o 200 personas, cerca del 30% de la congregación participa en el servicio con sus dones. Ahora, en una mega iglesia baja hasta el 17%. ¿Qué quiere decir eso? Las iglesias demasiado grandes no son de mayor calidad y tampoco propagan el evangelio más que las iglesias pequeñas. Ahora, ¿qué es el factor mínimo? De las 8 características cualitativas de las que les hablé, la que limita el crecimiento es la que tenemos más descuidada. Ahora, el autor lo ilustra con un balde de agua. La tabla más pequeña es el factor mínimo, la tabla más grande es el factor más fuerte. De nada nos sirve tener una tabla muy grande de este lado si por aquí se nos va a tirar el agua. Cuando vayamos a echar más agua, por aquí se va a salir el agua. Por aquí se nos va a salir el agua. Entonces, lo que determina la capacidad de crecimiento de una iglesia es el factor mínimo. Ahora, el factor mínimo puede cambiar de iglesia en iglesia, incluso puede variar en la misma iglesia de temporada a temporada. Quizás en una temporada puede ser una cosa y cambiando el tiempo puede ser otra. Ahora, pero esto nos da una esperanza, una ventaja, que quiere decir que cambiando una sola cosa, la que tengamos peor de todas, cambiando una sola cosa, la iglesia puede comenzar a crecer en el corto plazo. Ahora, ¿por qué no funciona la tecnocracia? La tecnocracia es un pensamiento lineal que espera resultados lineales. Es el mismo razonamiento detrás de pensar que más armas produce más seguridad, que más medicamentos más fuertes producen más salud, que inversiones sociales producen menos pobreza o que más fertilizantes producen más cosecha. Es un pensamiento lineal que no tiene en cuenta el elemento multifactorial. Y el autor menciona un ejemplo, dice que en una reserva de África para los elefantes, una reserva protegida para elefantes, ellos comenzaron a rescatar a los elefantes y los pusieron en una reserva protegida.
en los cuales había ciertas palmas de las cuales se alimentaban, y al ir resguardando a los elefantes ahí, y los elefantes se fueron reproduciendo, llegó a haber tantos elefantes que se comieron todas las plantas. O sea, llegó a no haber una sola planta ahí. Después de que se consumió la última planta, los elefantes se quedaron sin comida y todos los cientos de elefantes que estaban en esa reserva murieron de un momento a otro. O sea, murieron por inanición, sin comida. Ahora, es curioso que la intención era buena, la idea parecía buena, es decir, vamos a tener una reserva para los elefantes. Lo que pasa es que no se tomó en cuenta el elemento multifactorial. O sea, no solamente es protegerlos de los cazadores, también es el alimento, también es cuando los elefantes se reproduzcan, va a haber más elefantes, habrá alimento para esos elefantes. Entonces, son elementos multifactoriales que el pensamiento tecnocrático muchas veces no tiene en cuenta. Ahora, la naturaleza biológica generalmente es multifactorial, son sistemas complejos que requieren respuestas que no suelen ser las más intuitivas. Entonces, muchas veces no son las más intuitivas, pero son las respuestas necesarias. Ahora, yo les voy a compartir unos principios bióticos, les llamamos, principios bióticos a través de los cuales se rige este mundo, este paradigma biótico. El primero es el principio de la interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que es más importante el modo en que las partes individuales del todo están relacionadas que las partes mismas. Y esto quiere decir que todo está relacionado, todo está interrelacionado. Cuando una iglesia trabaja en una de las áreas cualitativas, ¡oh sorpresa!, todas mejoran, todas, porque están relacionadas unas con otras. Y esto también lo vemos en el mundo natural. Otro principio es el de la multiplicación. Toda forma de crecimiento orgánico crece hasta llegar a una frontera natural, después de lo cual sigue la multiplicación. Después del crecimiento sigue la multiplicación. Aquí en la figura vemos a una mujer, a una niña, a una mujer, y ya no puede crecer más. De manera natural no se puede crecer más. Entonces, esto nos lleva a pensar, observen, el fruto definitivo de una iglesia no es un nuevo creyente. El fruto definitivo de una iglesia es una nueva iglesia, porque quiere decir que creció, que maduró y que se reprodujo adecuadamente. Eso implica el ciclo biológico adecuado para una iglesia. Ahora, el principio 3 es el principio de la transformación de la energía. Las fuerzas y energías, incluso las dañinas, son conducidas en la dirección deseada mediante la aplicación de cantidades pequeñas de energía conductora. Algunos le llaman el principio Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu tiene la intención de usar la misma fuerza del enemigo para derribarlo. ¿Qué hace el Jiu-Jitsu? Con aplicar pequeñas cantidades de energía que conducen la energía violenta que viene por parte del enemigo, pueden derribarlo. Ahora, uno de estos ejemplos es nuestro sistema inmune en nuestro cuerpo. Una vez que una enfermedad llega a nuestro cuerpo utiliza esa información de esa enfermedad para producir anticuerpos contra esa enfermedad. Y nuestro sistema inmune se hace más fuerte contra otras enfermedades y contra enfermedades parecidas. Entonces, ese es un sistema biológico. Ahora, bíblicamente, Dios utilizó la persecución del evangelio para diseminar el evangelio por toda Asia Menor. Entonces, Dios también utiliza las cosas malas que nos suceden para producir cosas buenas. Por ahí dice el texto que
que el Señor hace que todo obre para bien. Precisamente es este principio de transformación. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia aprovecha las crisis. La iglesia transforma las crisis, transforma las situaciones difíciles, las transforma en bendición. Obviamente Dios obra en esas circunstancias y la iglesia debe de estar preparada para estas cuestiones. Ahora, el principio 4 es el de efectos múltiples. Los ciclos en la naturaleza muestran que la misma energía se utiliza para múltiples propósitos. En la imagen pueden ver a un árbol que en otoño se le caen todas las hojas y pareciera ser un desperdicio, pero esas hojas no son basura. Esas hojas pudieran ser desagradables para la vista a muchas personas, pero no son basura. Con el tiempo, esas hojas, con la humedad y con el tiempo se deshacen y sirven como abono para las raíces del árbol. Caen justamente para abonar la tierra sobre la cual está plantado el árbol. Entonces, en la naturaleza tenemos estos ciclos o estos efectos múltiples, y los esfuerzos que se impriman por parte de la iglesia deberían de tener también múltiples propósitos y múltiples efectos. Un ejemplo está en el uso del coliderazgo, donde trabajando se aprende a trabajar. Lo explico. Si un líder ya se tiene que enfrentar a juntas, a problemas, a consejería, a predicación y a muchas cosas, muchos liderazgos involucran, por ejemplo Pablo a Timoteo, involucran a alguien que colabore con ellos. Es decir, de todas las predicaciones que tiene que predicar, en alguna, en lugar de predicar él, predicará el otro. En lugar de aconsejar él, aconsejará el otro. En lugar de resolver un problema él, se lo dejará encargado o delegado a otro. De manera que ese líder que está creciendo bajo el liderazgo de alguien más está aprovechando los problemas que como quiera van a llegar. Y se aprovechan las mismas circunstancias para generar un crecimiento en el liderazgo. Este es un ejemplo del aprovechamiento de efectos múltiples, pero hay muchos ejemplos en los cuales se podría utilizar. Que, bueno, la iglesia ya hizo este gasto, la iglesia ya hizo este trabajo, bueno, vamos a sacarle más de un proyecto, más de un beneficio. Vamos a beneficiarnos todos los departamentos de la iglesia, tanta gente como sea posible, tantas veces como sea posible. Vamos a generar múltiples efectos con una sola acción. El principio número 5 es la simbiosis. En la naturaleza no es otra cosa que la convivencia de distintas especies que se ayudan mutuamente. En la imagen de la izquierda hay un monocultivo de hortalizas, que quiere decir que siempre se cultiva en toda la extensión de la hortaliza la misma planta. En el lado derecho está la erosión causada por hortalizas en monocultivo. Lo ideal en la naturaleza es que muchas especies convivan juntas, porque los microorganismos y las sustancias que requieren y que generan como desperdicio las distintas plantas se ayudan entre sí. Una cosa ayuda a la otra. Ahora, la simbiosis se produce naturalmente cuando cada uno usa sus diferentes dones en la iglesia y todos se nutren mutuamente de eso. Donde en la iglesia todos usan sus dones, todos nos beneficiamos de los dones de otros. Y esta es una simbiosis que ocurre en la iglesia, producto del ministerio según dones. La otra es la funcionalidad, la última, la funcionalidad. Es la creación en la creación cada detalle tiene una función, es decir, un fruto. El dedo meñique del pie tiene una función, tiene un propósito. Eso quiere decir que todos los elementos cumplen a un propósito. Le llama el libro, dan un cierto fruto. Este principio consiste en examinar periódicamente si el fruto de la iglesia es visible. Si no se está mejorando para bien, es evidente que hay que cambiar algo. Eso nos muestra, mis hermanos, que en una iglesia
saludable se evalúa constantemente si se está creciendo, si se está avanzando como se debería. Entonces, bueno, ese fue el tema, mis hermanos, sobre el crecimiento de la iglesia, visto desde una perspectiva biótica, biológica, producto de la investigación de nuestro hermano Schwartz. Dios me los bendiga.